En el libro de Isaías, capítulo 40, en el verso número 8, dice la Biblia: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y este versículo apunta en dos direcciones básicamente. En primer lugar, apunta a la transitoriedad de la vida humana, de la cual hemos hablado muchas veces. La transitoriedad, lo efímero de la vida humana, lo breve de la vida humana. Y aquí se compara la existencia del ser humano con una flor que se marchita. Y en aquel tiempo, posiblemente los autores sagrados que hablan de esto estaban pensando en flores que florecían en el desierto y florecían un día y ese mismo día por la tarde se marchitaban. Es decir, era sumamente breve la vida de estas flores. Así que los autores bíblicos están tomando esta imagen para hablar de la brevedad, lo efímero de las vidas de los seres humanos. Y aun cuando dice la Biblia en los más robustos fuera 70, 80 años, aún así vamos de paso en este mundo. Pero el énfasis del versículo está en la otra parte. Y esa otra parte es en la permanencia de la palabra de Dios. Porque el énfasis está allí. Dice: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esto es cierto. La palabra de Dios permanece para siempre. Permanece por todas las generaciones. Permanece por todos los tiempos, permanece a lo largo de los años, de los siglos, permanece en todas las culturas y países y lugares. La palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es una obra de Dios. La permanencia de la palabra de Dios indica justamente el hecho de que es la obra de Dios, es la palabra de Dios, no es la palabra nuestra o de aquellos hombres. O es cierto que los hombres fueron inspirados por Dios, dice la Biblia. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para dar la palabra, es decir, fueron hombres usados por Dios, sin duda ninguna. Hombres que escribieron estos salmos, o escribieron estas profecías, o escribieron estos evangelios, o escribieron estas epístolas, o escribieron estas historias inspiradas por Dios. Hombres que fueron usados para escribir estas revelaciones. Pero estos hombres fueron inspirados, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que la palabra de ellos en realidad es la palabra de Dios. Es decir, diciéndolo de otra forma, la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Es decir, la palabra de Dios a través de nuestras palabras, usando nuestras expresiones, nuestra cultura, que nos llega hasta el día de hoy a todos nosotros, para que nosotros recibamos esa palabra y tengamos esa palabra con nosotros y por todas las generaciones y en todos los lugares y donde quiera que estemos y por los siglos de los siglos. Esa palabra permanece para siempre, hasta el fin de la historia. Cuando Cristo vuelva y el reino de Dios se establezca, tendremos acceso, tendremos siempre presente la palabra de Dios. A pesar de todos los esfuerzos que han hecho los hombres por destruir las Sagradas Escrituras, esfuerzos que han hecho los hombres desde diferentes ángulos, vergonzosamente en sectores de la religión cristiana hubo esfuerzos por suprimir la Biblia y por evitar que la Biblia llegara a la mano de la gente. Incluso hubo de parte de ciertos ámbitos religiosos no solamente prohibición, sino también encarcelamiento para aquellos que leyeran la Biblia, la palabra de Dios. Qué paradójico. Pero por supuesto los esfuerzos por destruir la palabra de Dios, por evitar que ésta llegue, por destruir la Biblia, no han sido solamente parte de sectores religiosos oscuros, hay que llamarlo de esa manera, sino también han sido esfuerzos de gobiernos, de los poderes de este mundo, de políticos, etcétera, que han tratado de suprimir la palabra de Dios y de evitar que esta palabra llegue a las manos de la gente. Bueno,
A pesar de todos esos esfuerzos, la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Ella está ahí, accesible a todos nosotros por medios hoy no solamente físicos como el medio impreso, pero por medios electrónicos, etcétera. Por todos los medios tenemos acceso a la palabra de Dios que permanecerá para siempre, que permanecerá por siempre, que por siempre tendremos la bendición de tener acceso a ella y de refugiarnos en esa palabra en los momentos de necesidad, en las situaciones de dificultad. Tendremos acceso siempre a esa palabra para que ella nos guíe, para que ella nos encamine y nos ayude a vivir conforme a la voluntad de Dios. Tendremos acceso a esa palabra para que ella nos consuele y nos conforte, nos anime. Tendremos acceso a esa palabra de Dios para que ella nos corrija y nos muestre nuestras propias fallas y al mismo tiempo nos enseñe el recurso de la gracia, el recurso de Cristo, para que encontremos no solamente perdón, sino fuerzas para continuar adelante sirviendo al Señor. Esa palabra permanece para siempre y qué importante es que todos los días la atesoremos, la abracemos, porque abrazamos en ella al Dios que se revela en esa palabra. Que así sea en tu vida, en mi vida, en la vida nuestra. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.